Vamos a ver qué es una función par y una función impar. A ver, función par por definición. Función impar por definición. Aquí los tenemos los dos. Muy bien. Función par. Aquella que f de menos x es igual a f de x. Vamos a poner un ejemplo y con un ejemplo lo vemos enseguida. Aquí tenemos. Ejemplo. Tenemos la función f de x igual a 2x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber esto? Pues voy a obtener f de menos x, a ver cuánto da. Tengo f de menos x, entonces sustituyo x por menos x. Entonces 2 por paréntesis menos x al cuadrado más 1, ¿a qué me da igual? Menos x al cuadrado es lo mismo que poner x al cuadrado, ¿verdad? Entonces me queda 2x al cuadrado más 1. Vemos que son iguales, por lo tanto f de menos x es igual a f de x. Por lo tanto es par. Hay que recordar siempre que aquí se da un cuadradito, ¿sí? X cuadrado es una función par. X cuadrado es esta función, ¿sí? A su vez, ¿qué quiere decir eso? Que es simétrica respecto del eje Y. Es decir, esto es simétrico respecto de esto, ¿eh? Si lo dobláramos, daría lo mismo. Tiene que ser respecto del eje Y, ¿eh? No puede ser respecto de otra situación. Tiene que ser, para que sea par, tiene que ser simétrica respecto del eje Y. ¿Cuáles funciones son par? Esta es par, pero si esto estuviera desplazado así, no es par. O estuviera para abajo así desplazado raro, o sea que el mínimo este estuviera por otro lado, no sería par. Tiene que ser simétrico respecto del eje Y. Muy bien, ¿cuál es una función impar? Vamos a poner un ejemplo también. Bueno, vamos allá. Pongo este ejemplo. Función impar es aquella que f de menos x es igual a menos f de x. Vamos a poner un ejemplo. X cubo. A ver, cogemos x cubo y sustituimos x por menos x. Entonces me queda que menos x al cubo, que resulta que es lo mismo que menos x al cubo. Tiene que ser igual a lo mismo que menos f de x. Menos f de x, ¿quién es? X cubo. Vale, resulta que es igual, por lo tanto es una función impar. Vamos a ver. Aquí son... Vamos a dibujar. Esta es... de paso te suena así, ¿eh? Así que te suena un poco, ¿vale? Esta es la función x cubo. Así de paso te aprendes esto también. Esta es la función x cubo. Así, tal cual la ves. Entonces, es simétrica respecto de este punto. Es decir, es contraria a este punto, ¿no? Entonces, para saber eso, tenemos que hacer simétrica así, shup, y luego para abajo, shup. Tiene que ser simétrica respecto del eje X y respecto del eje Y. Tenemos que doblar sobre el eje Y y luego tenemos que doblar sobre el eje X y nos tiene que dar una función igual. Entonces esa sería impar. Hay funciones que no son ni par ni impar, ¿eh? Hay de todo. Vamos a poner otra función que es impar, ¿eh? Esta. F de x igual a x, ¿eh? F de x igual a x sería una recta así. Entonces sería impar porque doblo sobre el eje Y y doblo sobre el eje X. Tienen doble simetría, ¿sí? Hay que hacer doble simetría así para que sea impar. Es como opuesta del origen, ¿sí? Vale, esto es impar. Vale, recordar, ¿no? Como he puesto antes de recordar, pues pongo aquí también. Recordar que x al cubo, ¿sí? O x, ¿sí? Que tiene aquí un 1, ¿sí? Son funciones impares, ¿vale? Para recordar, no hace falta recordar esto. Recordar que x al cubo es una función impar o que x es una función impar. Y que x al cuadrado es una función par. X al cuadrado, ¿cuándo sucede? Cuando menos x es lo mismo al cuadrado, ¿verdad? Es lo mismo que x al cuadrado, ¿sí? No hay que aprender, se entiende. Lo mismo aquí. X, imagínate que menos x es la función, ¿no? Menos x es igual a menos función de x, ¿eh? Cuando fuera la función x, ¿sí? Menos, sustituyo la x por menos x, me daría menos x por sustituir esta función aquí. Y es lo mismo que menos f de x, ¿eh? Acordaos por esto. Muy bien, vamos a hacer un ejemplito para ver que hay funciones impares y hay funciones que no son impares. Voy a poner este ejemplo para hacer uno. Y es igual a x cuadrado menos x más 2. ¿Será par? ¿Será impar? Pues sacamos sin miedo. Sacamos f de x, me da esto. F de menos x. Sustituyo x por menos x.
Pongo aquí menos x al cuadrado, pongo aquí menos x, por lo tanto, ahora f de menos x me da igual. ¿Menos x al cuadrado cuánto da? Pues lo mismo que x al cuadrado, bien. Pero menos x me da más x. Más x. Y más 2. Más 2. Porque no tiene x, más 2. Vale. ¿Qué sucede aquí? Pues muy bien. Ahora saco f de x es esto. Y ahora menos f de x es igual a esto de aquí. A menos, pongo un menos delante y cambio de signo todos. El 2, pues menos 2. Menos x más x. Más 2, menos 2. Muy bien. Vamos a ver. F de menos x es igual a menos f de x. Vamos a ver. F de menos x es igual a menos f de x. No, porque aquí hay un menos, ¿vale? Pues no, vale. Miramos aquí. Si es par, por tanto no es impar. Y ahora vamos a mirar si f de x es igual a f de menos x. F de x me da esto. F de menos x me da esto. Aquí tengo esto, que me dice claramente que no es par. Por lo tanto, esta función no es ni par ni impar. Suscríbete y dale al like.